Buenas tardes. Vamos a dar inicio de la segunda webconferencia del curso Entrenamiento Auditivo. En esta segunda webconferencia vamos a tratar dos temáticas importantes que se están desarrollando en este curso. Actualmente, la primera va a ser en relación a el dominio del tiempo o de la espacialidad. En este caso, lógicamente, de todo el manejo del audio y del sonido en el dominio del tiempo y la espacialidad. Cómo se interpreta desde muy resumidamente y muy concretamente desde la física esta parte del audio, ¿no? Y del sonido. Y posteriormente trataremos la temática de nuestra cuarta tarea, que es el dominio del rango dinámico. Vamos a dar unas indicaciones conceptuales referente a este tema sobre el rango dinámico o la intensidad, el manejo de la intensidad, de la energía sonora. Bien, entonces vamos a dar inicio. Em, es importante tener en cuenta que estamos en el periodo 803, que es un periodo muy corto, la mitad de un periodo normal. Entonces, las tareas tienen la mitad de tiempo de un periodo normal. Eh, Ahorita estamos en proceso de la tarea número 3, que tiene que ver con el dominio del tiempo. Y posteriormente, en 2 semanas, ya arranca la tarea número 4, que es el dominio del rango dinámico. Entonces, tener muy en cuenta ese detalle. Bien, vamos a empezar entonces analizando temas conceptuales del dominio del tiempo. ¿Por qué se le llama dominio del tiempo o dominio de la espacialidad? Entonces, de acuerdo a lo que estamos aquí proyectando en estas diapositivas, vamos a iniciar em, diciendo que este concepto de la reverberación es el proceso o también el fenómeno acústico crucial en el dominio del tiempo o la espacialidad. Muchas veces lo hemos escuchado, ¿cierto? Ya ustedes si tienen experiencia dentro de la producción de audio, pues la reverberación podría decirse que es un efecto eh, que tenemos dispuesto en un plugin o a veces en un sistema, un hardware, ¿sí? Un pedal de reverberación o un potenciómetro de reverberación en una consola, etcétera. Entonces es un procesamiento que se hace a una señal de audio. Em, Sin embargo, vamos a empezar analizándolo muy resumidamente, que la reverberación es un fenómeno acústico, es decir, un fenómeno natural, y se lo analiza de la siguiente forma desde la física. Entonces, vamos a iniciar con este concepto de retardo, ¿sí? En el concepto o en el campo del sonido. Entonces, simplemente este tiempo a este concepto de retardo en inglés se le llama delay y que a veces también lo escuchamos mucho en un proceso, de un efecto, ¿cierto? Un plugin de delay y pues lo identificamos como una repetición de una señal y está cíclicamente configurado para que suene varias veces, ¿cierto? Entonces, tenemos esos detalles, tenemos ese detalle del retardo del delay, pero entonces vamos a analizarlo desde el punto de vista físico. Entonces, con esta gráfica que les comparto aquí, vamos a iniciar ubicándonos de qué se trata un retardo o un delay, bueno, en síntesis, un fenómeno acústico, cómo se comporta el sonido. Aquí tenemos una fuente en el punto posterior, en el punto inferior, perdón, y un receptor arriba. Bueno, esta es una visión desde un punto aéreo, digamos, a una fuente que puede ser, por ejemplo, una voz humana, ¿sí? Una persona que está hablando, que está cantando, etcétera. Entonces, una fuente que está originando una señal de sonido. Y hay un receptor, el receptor que estaría escuchando. Ese receptor pues tendría el sistema auditivo,
¿cierto? Entonces sería un ser humano con su sistema auditivo, estaría escuchando ahí esa fuente, ese sonido que se originó en la fuente. Entonces, ese receptor tiene dos clases de señales. La primera señal es esta flecha corta que va directamente desde la fuente donde se origina el sonido al receptor, directamente, ¿cierto? Y otro tipo de señal es que esa fuente, ese sonido, llega, choca en una superficie, sea una pared o puede ser, bueno, algún muro, una puerta, un vidrio, ventana, etcétera, cualquier objeto, un árbol, en fin, choca en esa superficie y se refleja y va hacia el receptor. ¿Sí? Entonces, aquí visualmente vemos que el sonido directo o la señal directa es mucho más corta que la que se refleja acá en esta superficie. Entonces, en ese caso, como estamos hablando de sonido, de una fuente de sonido, entonces en la velocidad del sonido, pues lógicamente esta flecha llegaría más rápido que esta flecha que se choca en esta superficie, se refleja y llega al receptor. Tiene más distancia que recorrer a la velocidad del sonido, entonces llegaría en un retardo, entonces, o en un delay. Aquí está entonces el concepto de retardo. Entonces es cuando el sonido atraviesa más distancia, ¿sí? Tiene que recorrer más distancia que la señal directa, entonces llegaría en un retardo. Así se está comportando el sonido desde el punto de vista de la física en los fenómenos acústicos, ¿no? Entonces, un receptor, nosotros como receptores, todo el ser humano, como nuestro sistema auditivo, como receptores, tenemos esas dos señales, una señal directa de una fuente y una señal reflejada. Entonces, analizando esto, nosotros podemos, digamos, analizar desde cualquier punto de vista, desde cualquier contexto donde estemos. Si estamos en un teatro, por ejemplo, viendo a un artista, a un grupo musical, tenemos dos clases de señal. Una señal directa que viene desde el grupo musical hacia nosotros, hacia nuestro sistema auditivo, y una señal reflejada, donde esa señal que se origina desde el grupo musical, pues choca en las diferentes superficies del teatro o del auditorio y llega a nuestros oídos. Entonces se forma un retardo. Lógicamente, entonces podemos concluir también que ese retardo nuestro sistema auditivo no es capaz de diferenciarlo. Esa diferencia de tiempo me refiero, ¿sí? Em, entonces, se puede diferenciarlo cuando hay ese fenómeno conocido como eco. Entonces, a veces estamos en un campo abierto donde hay una montaña lejana y nosotros hacemos o originamos como un grito, por ejemplo, y vemos o sentimos que choca por allá en una superficie lejana y vuelve, entonces es un eco. Ahí podemos diferenciar ese retardo. Entonces, cuando el sistema auditivo puede diferenciar ese retardo, pues se le denomina eco. Si no se le puede, si no se lo puede identificar, esa diferencia de tiempo, ya no es eco, sino un concepto ya desde la acústica que se llama un pre-delay o un pre-retardo, ¿no? Ya es imposible de detectarlo. Entonces estaríamos hablando en milisegundos, por debajo de los 100 milisegundos, ya por debajo, en 100 milisegundos ya no podemos identificar esa diferencia de tiempo de llegada de esas señales. Entonces, em, en ese sentido, la reverberación, que fue el primer concepto que tuvimos acá, esa reverberación es la suma, ¿sí? Es la acumulación de todas esas reflexiones que ocurren. No solo, antes de seguir con esto, se me olvidaba decirles, este fenómeno que está en esta gráfica no es que sea real, ¿no? Esto es como para explicarlo de qué forma se comporta el sonido, pero en realidad no es solo una reflexión, existen múltiples reflexiones
ya en la parte real de un fenómeno sonoro, no solo una reflexión. Entonces, si una fuente emite un sonido, está en un recinto, no solo va a haber una reflexión, van a haber múltiples reflexiones. Podría decirse que infinitas reflexiones. Entonces, las reflexiones ocurren en la pared derecha, en la pared izquierda, en el techo, en el piso, en la pared de enfrente, en la trasera, en fin, múltiples reflexiones y que incluso no solo chocan una vez, sino que varias veces pueden chocar en la pared lateral, en el techo, en el piso y llega a nuestro oído. Entonces, múltiples reflexiones de diferentes tiempos. A ese fenómeno es que se le llama la reverberación. Entonces, cuando uno está en un recinto donde em, puede, em, puede haber muchas reflexiones, entonces tiene una reverberación específica, característica de ese recinto. Cuando hay muchas reflexiones, cuando las superficies son reflectantes, son muy densas en su material. Estamos hablando de un vidrio, por ejemplo, o estamos hablando del cemento, del repello muy fino de cemento, de una pared muy, digamos, con un material muy fino y muy denso, como el cemento y muy fino, como la pintura, por ejemplo, entonces se vuelve muy reflectiva y eso hace que haya más reflexiones. Si hay un salón así, o si hay, por ejemplo, con azulejo, que se le llama, es este componente de los baños, por ejemplo, de las cocinas, en fin, o vidrios, ventanas, se vuelve muy reflectante y entonces la reverberación se va a ampliar, ¿sí? ¿En qué sentido se amplía la reverberación? En el tiempo. Entonces va a haber muchas más reflexiones y nuestro sistema auditivo va a sentir como una ambiencia, ¿sí? Y que va a durar, ¿no? Podemos estar hablando de 1, 2, hasta 4 segundos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sucede en un recinto grande como una iglesia, como un teatro grande. Bueno, los teatros generalmente se los trata acústicamente con material absorbente. Entonces, precisamente para eso es lo que sirve el material absorbente, como la espuma de poliuretano, como la fibra de vidrio, en fin, otros elementos para hacer la acústica o el mantenimiento acústico o el acondicionamiento acústico para minimizar la reverberación, pues es la superficie absorbente. Entonces, de ahí es importante aclarar todo este detalle. Bien, entonces no es simplemente una reflexión. Aquí hay otra gráfica donde puede verse otras clases de reflexiones. Una directa, digamos, sonido directo, aquí está flecha. Otra con una reflexión que está este de aquí y llega al receptor. Y otra con dos reflexiones. Choca en esa pared derecha, choca en la pared izquierda y llega al receptor. Entonces, dos reflexiones. Entonces van a haber tres señales. Si el receptor va a detectar en este caso tres señales. Señal directa, la que se refleja en una sola superficie y la que se refleja en dos superficies. En resumen, bueno, esto tampoco es que em, se cumpla en la realidad, ¿no? Eso es como para entenderlo. Y en realidad puede haber múltiples, infinitas reflexiones de una sola superficie y también múltiples, infinitas de reflexiones de dos superficies, de tres superficies, de cuatro, etcétera. Y eso es lo que establece la reverberación de un sitio. Por eso es diferente la reverberación que pasa en un sitio cerrado, como en nuestra casa, como en un teatro, como en una iglesia, a lo que sucede en un espacio abierto. En un espacio abierto casi la reverberación no la sentimos porque no tenemos superficies muy cercanas. Estamos hablando de una cancha de fútbol, de un estadio de fútbol, por ejemplo, o de un parque grande donde están las superficies alejadas, muy alejadas. No vamos a sentir reverberación, sino del piso, por ejemplo, que el piso puede ser de césped, ¿sí? O hierba, bueno, en fin, y va a haber una reverberación también muy pequeña que casi no se la siente. Y bien, entonces por este fenómeno natural, fenómeno acústico, fenómeno físico que ha sido analizado ya a través de la historia y de la evolución de la ciencia, de la física,
Pues es que se han diseñado ya los diferentes procesos digitales y también analógicos, ¿no? Como la reverberación de los plugins de nuestro software de grabación, de nuestros DAWs, o las reverberaciones de consolas análogas, de consolas digitales. Son diseñadas respecto a este fenómeno acústico natural. Entonces, esto quería explicarles sobre la reverberación, que es el efecto, digamos, que en nuestra tarea número 3 tenemos que empezarlo a explorar para procesar los diferentes audios y mirar un plugin de reverberación, a ver qué parámetros tiene. Entonces, la idea es explorar esto. Muy bien, junto con esto. Pues aquí, bueno, antes de pasar a los siguientes efectos temporales, pues aquí vemos una persona en un lugar, ¿cierto? Entonces aquí tenemos reflexiones tardías que se le llaman a las reflexiones que chocan en varias superficies y llegan a nuestro oído. Reflexiones tempranas son las que chocan en una sola superficie y llegan de forma temprana, si su nombre lo indica, a nuestro oído. Entonces aquí hay una fuente que es la misma persona que está emitiendo su voz aquí y él mismo se está escuchando con sus oídos. Entonces hay señal directa. Nuestra señal directa puede ser de aquí de nuestra boca donde sale el sonido a, al- a nuestro sistema auditivo. Y también puede ser internamente, ¿cierto? La vibración interna de nuestros resonadores del cráneo y de todo el cuerpo y las reflexiones ya tardías que chocan acá. Entonces, toda esa señal, toda esa sumatoria de señales es la reverberación que pasa en un lugar. Muy bien, entonces este es el efecto, el dominio del tiempo. Entonces, tenemos que verificar, tenemos que entender, digamos, por qué se le llama dominio del tiempo o de la espacialidad del tiempo, porque tiene que ver la señal con el tiempo, ¿sí? Es decir, la llegada del tiempo que tarda la señal directa a nuestro oído, el tiempo que tarda una señal que se refleja en una superficie y llega a nuestro oído, que se refleja en varias superficies y llega a nuestro oído. Por eso es el dominio del tiempo. Y de la espacialidad, porque todo esto, todas estas cualidades de las reflexiones, generan la espacialidad, ¿no? Entonces, yo todos nosotros, los que manejamos el audio, pues mediante un efecto de reverberación, mediante un plugin, puedo diseñar, diseñarlo de acuerdo a todos sus parámetros que tiene para que esté simulando en un lugar específico. Entonces, por eso yo puedo tener una voz grabada en en un sitio específico, como una cancha de fútbol, por ejemplo, pero yo quiero que no suene así, sino que como en ese lugar, sino quiero que suene como en un teatro. Entonces, ¿qué hago? Tomo la reverberación y empiezo a diseñarla con la espacialidad que una reverberación plantea los datos y los parámetros específicos para poderlo procesar de acuerdo a dónde necesitamos ubicarlo. Entonces, por eso se le llama espacialidad. Muy bien, entonces los siguientes efectos, ¿cierto? De espacialidad, pues son em, los que tenemos más adelante, bueno, la reverberación, también tenemos el flanger, ¿sí? El flanger, pues también tiene que ver con el dominio del tiempo, porque precisamente aquí es la duplicación de una onda sonora. Una de las ondas se mantiene limpia de procesado, mientras que la segunda se le aplica un delay, es decir, un retardo menor a 5 milisegundos, o sea, casi imperceptibles a nuestro oído, pero sí, como este flanger es como cíclico, entonces finalmente logra un efecto que lo podemos identificar. Entonces, miren que se configura un delay, un retardo, por eso este efecto del flanger está en el dominio del tiempo. Muy bien, lo mismo el phaser, que es una duplicación de onda sonora. Una de las ondas se mantiene limpia, mientras que la segunda se le aplica un delay también, ¿cierto? Menor a 5 milisegundos.
el phase. Entonces, aquí es donde entra en juego la fase del sonido. Entonces, hay un desfase y eso genera un efecto interesante para las producciones de audio, ¿no? El chorus, lo mismo, el chorus es una sumatoria, una superposición o interferencia de dos o más ondas casi iguales. Entonces, variadas en el tiempo. ¿Sí? Y el trémolo también, ¿no? El trémolo, una intensidad de onda fluctuante o variante de forma periódica, no se modifica la frecuencia, sino el tiempo. Entonces, estos son los efectos que hay que explorar en nuestra tarea 3. Sí, tienen que ser con el dominio del tiempo. La idea es, entonces, si han revisado la tarea 3, ustedes tienen que escoger qué grupo, qué estudiante, para poder hacer ese procesamiento de esa señal en su software de grabación con los plugins específicos de tiempo, reverberación, trémulo, phaser, flanger, chorus, ¿cierto? Bueno, la idea es escoger entonces un estudiante que tiene que procesar cierto tipo de señales. Sin embargo, yo les recomiendo, ya que somos muy interesados en el procesamiento del audio, que lo exploremos todo, ¿sí? Así aprenderemos de forma significativa, explorar todos los efectos, explorarlo. Y si ya tienen experiencia en su producción de audio, en su mezcla, pues importante, de acuerdo a todas estas indicaciones teóricas desde la física, volver a explorarlas, a ver si sentimos esas especificaciones temporales y espaciales. Muy bien, ahora pasamos directamente a la etapa o al dominio del rango dinámico. Entonces, ¿qué es el rango dinámico? ¿Cierto? Precisamente aquí dice esta primera diapositiva el compresor de audio, ¿sí? También ustedes que tienen experiencia o si no la tienen, un compresor es un efecto, ¿sí? Un proceso que puede ser análogo, puede ser digital, puede ser un plugin que me permite manejar la intensidad de una señal de audio o de una señal sonora, ¿no? Me permite manejarla. Es como si yo em, tomo el potenciómetro del volumen, ¿sí? O de la intensidad del volumen que se le llama en un equipo de sonido y empiezo a manejarla, ¿cierto? Con ese potenciómetro, pues yo estoy manejando la intensidad sonora, ¿sí? Pero entonces el compresor ya es un sistema, digamos que inteligente, ¿sí? Donde yo puedo manejarla, una señal larga total, la puedo manejar de cierta forma, puedo configurar para que se controle esa intensidad, ¿sí? Entonces, muy bien, partamos diciendo que es el rango dinámico, porque estamos en el dominio del rango dinámico. ¿Qué es un rango dinámico? Primero, hablamos de la palabra rango. Rango, pues, es un espacio que hay entre por ejemplo, una magnitud específica de una parte mínima a una parte máxima. Entonces, aquí vemos el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, es un rango que tiene, ¿cierto? Es como decir, ¿cuál es la estatura? ¿Cuál es el rango de estatura del ser humano? ¿Cuál es ese rango? Entonces, podríamos decir, bueno, que está entre 120 centímetros a 200 centímetros. Entonces ahí hay un rango, ¿cierto? De unidades en distancia. En este caso, el rango dinámico en el sonido está en el rango de decibeles, ¿sí? Que permite medir el nivel de presión, ¿sí? Un nivel de presión sonora, los SPL, ¿sí? Que se le llaman desde el inglés. Muy bien, y aquí por ejemplo tenemos entonces una gráfica específica que hace un compresor para controlar el rango dinámico. Pues el rango dinámico, por ejemplo, de esta señal que tenemos aquí, voy a hacerle un acercamiento. Esta primera señal que tenemos aquí, ¿cuál sería el rango dinámico visualmente? El rango dinámico sería desde la señal más pequeña que está aquí, hasta el pico acá. Entonces tenemos este rango, ¿sí? Este rango en este caso, de decibeles, ¿cierto? Una clase de decibeles.
Ese es el rango. Entonces yo puedo controlarlo mediante un compresor. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este es un instrumento, por decir algún redoblante de una batería y el músico lo tocó y pasó, miren que tuvo toda esta característica de intensidad, pero resulta que me salió, digamos, que está muy fuerte, entonces yo puedo tomar un compresor y tiene un umbral que se le llama threshold, que es esta línea verde, y yo la puedo ubicar en el sitio que yo quiera para que cuando el baterista ejerza ese sonido o origine ese sonido del redoblante, pues no sobrepase este umbral o lo sobrepase un poco, cierto porcentaje. Y de esta forma va a ser como muy natural, digámoslo así. Entonces, esto lo controlo con un compresor y ese es controlar el rango dinámico de una señal. Entonces, aquí visualmente, gráficamente, está siendo controlado este redoblante y esta es la señal de salida. Miren que la señal de salida ya se ve una señal ya controlada aquí, mm, que al nivel que se puso acá, que son estas líneas verdes, pues la controló aquí. ¿Cierto? Entonces eso tiene una utilidad muy, muy grande, un compresor, y que es muy usada tanto en producción musical como en sonido en vivo, etcétera, ¿no? Como en también muchos sistemas que usan señales de audio. Em, Sirve para controlar la señal y que no se distorsione. Muy bien. Finalmente les muestro aquí los parámetros de un compresor y ustedes los van a explorar cuando estén desarrollando la tarea 4. Son el threshold o umbral, ¿sí? Que me permite ubicar esa parte de donde yo quiero que no sobrepase la señal. Lo mismo el ratio o relación de compresión, qué tanto quiero que eh, qué tanto quiero que se comprima, ¿sí? Si quiero una compresión muy radical, digámoslo así, entonces es por encima del 10:1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes cuando exploren esta, ya lo van a ver. Posteriormente el attack, ¿sí? A qué velocidad, aquí tiempo en milisegundos desde que la señal sobrepasó el threshold hasta que se comienza a comprimirse, ¿sí? Entonces cuando la señal tocó ese umbral que lo configuré al inicio, entonces hay una velocidad que va a empezar a actuar ese compresor. Y ese es el ataque. Y después el release, a qué tiempo deja de comprimir, ¿sí? Cuando ya deja de sobrepasar, a qué tiempo deja de comprimir. Y posteriormente es el knee o rodilla en español, que es un parámetro muy, muy interesante que permite ajustar la forma en que el compresor realizara la acción suave o fuerte, ¿sí? Esto es importante, bueno, mencionarlo aquí, pero lo más importante es que lo exploremos en nuestra tarea y bueno, en todo nuestro trabajo en audio. Muy bien, entonces esto es lo que les quería comentar sobre el dominio del rango dinámico. Hay otro efecto importantísimo que se llama la compuerta de ruido. En la compuerta de ruido es algo diferente, totalmente opuesto a un compresor. ¿Sí? Entonces la compuerta de ruido me permite usar estos mismos parámetros pero de forma inversa. ¿Sí? Entonces eso va a quedar de tarea para que ustedes lo exploren en esta actividad 4. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es todo lo que les quería comentar. Si se tiene inquietudes, pueden hacerlo en cualquier momento por los medios de comunicación. El más efectivo es por Teams, por este medio que nos estamos comunicando. Em, Pueden contactarme rápidamente, igualmente por el foro del aula virtual del curso, que es importante también participar ahí con sus avances. Estaré muy, muy pendiente de sus participaciones, de sus aportes, de sus preguntas, etcétera. Muy bien, entonces eso ha sido todo. Quedo muy atento al desarrollo de sus actividades, de su tarea que está en curso, de la tarea de
el dominio temporal y de la espacialidad. Quedaré muy atento. Muy bien, entonces terminamos nuestra web conference y les agradezco que estén muy bien.